una forma más cercana sobre lo que, lo que queremos hacer y lo que queremos llevar. Yo a veces en una de las congregaciones estaba pequeña cuando de recién les decía, bueno hermanos, ¿qué les parece si hoy cantamos? Tenemos una oración y pasamos al altar a darle gracias a Dios por los cantos que nos tocan. Hay cosas muy importantes que podemos hacer. Esta mañana estaba meditando en las cosas que Dios tiene y estaba pensando en qué necesitamos saber. Le digo, Dios, ¿qué necesitamos saber nosotros como tu pueblo? Y pues dijera yo, no, pues hay un montón de cosas que quisiéramos saber, ¿no? Pero en particular, algo que nos podría nosotros motivar. Muchas veces nosotros vemos que pasan cosas interesantes dentro de la palabra de Dios, dentro de lo que está escrito, y tienen un mensaje que nos capta la atención, ¿verdad? Y yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado eso, en donde están leyendo y en particular resulta algo bien interesante, que lo leen, lo vuelven a leer y lo miran y lo vuelven a mirar, porque algo interesante ha surgido de eso que han leído. Eso se llama el Espíritu de Dios hablando a nuestra vida. Y gracias a Dios que Dios todavía sigue hablando. Yo les diría o les preguntaría, ¿cómo se sentirían ustedes si alguna vez que haya pasado todas sus posiciones, todo lo que tenían, todos sus familiares, toda la familia que tienen, de repente ya no está? ¿Cómo se sentirían? Va a ponernos a pensar un poquito, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos? Una de las cosas grandes, lo primero en todo, nos sentiríamos solos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Preguntaríamos. ¿Qué ha sucedido? Preguntaríamos. Pero gracias a Dios que cuando leemos la palabra, su palabra, Él está allí y nos responde a nuestra necesidad. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Con esto estaba leyendo y estaba mirando algo que a mí me llamó mucho la atención y algo que debe también a nosotros motivarnos, es de que cuando tenemos algo o queremos saber algo, tenemos que preguntarnos. Preguntarnos como cristianos, yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado, ¿por qué nuestra iglesia no crece? Todos daríamos una opinión diferente. ¿Por qué nuestra iglesia no crece? ¿Por qué muchos faltan? Todos daríamos también y sabríamos de las situaciones que se han presentado, ¿verdad? ¿Y por qué no vienen? ¿Por qué estas cosas? Cuando el Señor andaba enseñando, se encontró también con la misma situación, en donde vinieron a preguntarle, unos porque querían saber, pero otros porque querían ver si de veras sabía algo. Y qué trágico es eso, ¿no? ¿Se han encontrado ustedes con una persona que ha preguntado si saben o qué tanto saben? Pienso que en su camino que han llevado, pienso que sí. A mí me ha tocado estar enfrente de alguien que me dice, pues yo ya leí la Biblia y la he leído toda, de la primera página hasta la última, 3, 4, hasta 7 veces. Una persona así me dijo, y a veces a mí como que me da vergüenza, ¿no? Yo ni siquiera le he podido leer una. ¿Cómo puede esta persona haberla leído ya toda? Y esto era la situación en donde Jesús estaba enseñando y andaba él hablando de las cosas del mensaje de salvación,
cuando los fariseos y los saduceos, ustedes saben que son dos clases de personas, ¿no? Los fariseos y los saduceos, y los escribas igual. Y ya los saduceos habían preguntado a Jesús y los dejó callados. Entonces los fariseos, que eran los intérpretes, que eran intérpretes de la ley, vinieron también, se fueron y se juntaron a una, y miren las cosas interesantes sobre eso. ¿Saben ustedes que cuando la gente que tiene una mala idea de una persona y pues no la puede descubrir o no la puede hacer sentir mal, se junta con la otra que tiene lo mismo contra aquella persona? Y se juntan y empiezan a pensar, pues mira, le dije esto y no sucede nada, déjale, digo yo. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Fueron y a preguntarle, pero la pregunta más grande que le hicieron, y esa pregunta fue la que leímos de nuestra lectura esta mañana. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Esto se encuentra en Mateo 22, 34 al 40, si ustedes quieren seguirlo con sus Biblias. Mateo 22, 34 al 40. Y ahí está basada nuestra meditación de esta mañana. Matthew 22, chapter 34 to 40. Mateo 22, 34 al 40. Y entre todo esto que vinieron a preguntarle al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Esta persona que vino a preguntarle no le vino a preguntar porque quería saber, sino le preguntó porque ya traía otras intenciones. Debemos saber nosotros que en nuestra vida vamos a encontrarnos con personas que nos van a preguntar porque van a querer saber, y otras solamente porque quieren a ver si sabe o no sabe. Tal vez una de ellas las podamos distinguir entre cuál es la pregunta que nos están haciendo y la otra pregunta que nos están haciendo, si es la correcta o es una pregunta que nomás quieren ver a ver cuánto sabemos. No sabemos nosotros cuál es la intención de la gente, ¿no? No sabemos, no miramos el corazón de ellos, no miramos el corazón, no miramos su mente, si esto es la intención que traen para preguntar o hacernos esa pregunta. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pues contestamos. Hacemos lo mejor que podemos, que eso es más que suficiente. Pero ¿saben una cosa tan bonita de esto? Que nosotros contestamos lo mejor que podemos, y es todo lo que podemos hacer, y dejarle lo demás a Dios, porque Él es el que escribió la palabra y no nosotros. Él es el del poder y no nosotros. Él es el que constriñe y no nosotros. Él es el que cambia la mente y no nosotros. Él es el que transforma el corazón y no nosotros. Si es que esto nos quita a nosotros responsabilidad de pensar si estoy bien o no estoy bien, si la persona que ella quiere saber o no quiere saber. Solo tenemos que decir la palabra y la palabra va a hacer su efecto, dice la palabra de Dios, porque es una espada de dos filos y a Dios nunca regresa vacía. Si es que estas son palabras que podemos nosotros encontrar dentro de su palabra. Pero la situación está esto. Entonces los fariseos, oyendo que había callado a los fariseos, a los saduceos, vinieron los fariseos a preguntarle: ¿cuál es la diferencia entre los fariseos y los saduceos? Tenían problemas los saduceos también,
Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí creían en la resurrección. Así es que, imagínense ustedes, ya había problemas teológicos. Y pues, ¿qué podríamos nosotros decir sobre eso, verdad? La palabra del Señor está siempre hablándonos. ¿Quién es primero en tu vida? Y este es el título de esta meditación. ¿Quién es primero en tu vida? Who's first in your life? ¿Quién es primero en tu vida? ¿Por qué tenemos que hacernos esta pregunta? Nosotros como cristianos debemos hacernos estas preguntas. ¿Por qué decir quién es primero en tu vida? ¿Y por qué esta parte de los fariseos y los saduceos haciendo estas preguntas? Ellos querían desaprobar al Señor Jesús. No tenían la intención de escucharlo, sino tenían la intención de contradecirlo en todo lo que él estaba diciendo. Entonces vinieron a preguntarle para quererle saber si de veras sabía algo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Si de veras sabes, dinos cuál es el primer mandamiento. Y el Señor no pensó si me estaban preguntando a ver si era verdad o no era verdad. Simplemente estaba mirando que era necesario decir la palabra que iba a decir. Y les dijo, diciendo, amarás al Señor tu Dios con tu alma, con tu mente. ¿Quién es primero en tu vida? Esto es algo que nosotros debemos preguntarnos también. ¿Quién es primero en mi vida? La Biblia nos habla de amar. Nos dice que el primer mandamiento de Dios para el hombre es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es importante nosotros mirar eso, que es un llamado que Dios nos está haciendo. Y nos está haciendo porque Él quiere que nosotros caminemos nuestra vida y estemos amándole como vamos caminando todos los días. Ahora, la situación se puede presentar en muchas diferencias y vamos a ver unas de ellas. Amar a Dios no es solo un ejercicio con nuestra mente. O sea que amar a Dios no es solamente intelectualmente decir, pues yo lo amo. ¿Ustedes han escuchado? Yo lo amo, yo amo a Dios, yo lo amo. Leo la Biblia, yo amo a Dios, yo oro, yo hago estas cosas, yo voy a la iglesia, yo lo amo. Yo estoy enseñando que yo lo amo. Pero dice la palabra del Señor que amar a Dios no es un ejercicio de la mente solamente, o decir que le amamos en conducta o en práctica o en religión, que es lo que podríamos nosotros decir. Porque hay mucha gente religiosa, ¿no?, que dice que aman a Dios. Nada menos hoy en la mañana, siempre mi esposa y yo tenemos algo de qué hablar sobre estos puntos. Pero le estaba diciendo una historia acerca de la importancia de lo que le llaman la responsabilidad, o sea, commitment. ¿No? Hablábamos mucho en español con eso, de someterse el uno al otro. Commitment. La importancia de muchos lugares. ¿Por qué hay muchas iglesias? Y dice, ¿por qué hay muchas iglesias que están creciendo y hay otras iglesias que no crecen? Porque a mucha gente no les gusta hacerse responsables, tener responsabilidad. They don't want to commit. They really no quieren someterse a nada. Les gusta ir como la iglesia católica romana, entrar, escuchar, ahí nos vemos. Y se salen. A mucha gente les gusta este ritmo de vida. Les encanta venir a la iglesia y salir y ahí nos vemos. Y seguir con mi vida como le he estado llevando todo el tiempo. Esto es lo que los fariseos también estaban haciendo. Vinieron a preguntarle a Jesús
Porque no tenían intenciones de cambiar. No tenían intenciones de aprender, solamente de escuchar. Y ahí nos vemos. A ver si sabes algo. ¿O qué es lo que está pasando? Si me sabes decir bien y si me sabes decir, no importa. Yo nomás quería saber qué tanto sabías. Uno de los regalos que Dios hizo a nosotros es que nos dio su palabra. Nos dio la Biblia. Tenemos la Biblia. Decía a un hermano una vez: hermano, yo tengo mi Biblia en mi casa y la tengo abierta todo el tiempo. Y no les quiero decir tanto. Fui a visitarlo y cuando pues miré su Biblia, me la enseñó. Entonces la hice así y pues la Biblia estaba llena de polvo. Entonces le dije, la Biblia tiene mucho polvo. Lo conocía ya de tiempo. La Biblia tiene mucho polvo. Sí, dice, tiene mucho polvo. Eso quiere decir que no la estás leyendo, ¿verdad? Nomás la tienes abierta. La palabra de Dios ha sido dada a nosotros porque Dios nos la ha dado. Pero la palabra del Señor no hace su efecto si no la leemos. Yo quisiera mencionar 3 cosas que afectan al cristiano. Y afectan en una forma muy interesante. El Señor nos ha dado su palabra. Nos ha dado la guía para que nuestra vida se maneje de una forma próspera espiritualmente. Miren lo que estoy diciendo. Una vida próspera espiritualmente, porque Dios quiere darnos a nosotros una fuerza espiritual para que podamos seguir todos los días en nuestra vida, en nuestras prácticas, en lo que hacemos, en lo que llevamos, porque esa es su voluntad. Dios quiere que hagamos esto, pero vienen tiempos en donde viene lo que se llama discouragement o el desánimo, ¿verdad? ¿Será posible que una persona que no es cristiana se desanima y los cristianos no se desaniman? ¿Saben ustedes que eso es lo más trágico que puede pasar? Y lo que siempre sucede es que muchas veces el cristiano es el primero que se desanima antes que todos los demás. Yo he visto gente que no es cristiana, que sigue con un ánimo positivo, cuando mira un cristiano que aquel ya está todo desanimado. No solamente por su vida, sino por lo que está pasando alrededor de él. Y cuando esto empieza a suceder, el desánimo empieza a destruir. Y miren, lo estaba mirando yo, ¿cómo nos destruye el desánimo? Una de las cosas que afecta bastante, y yo se los voy a poner de esta forma. ¿Alguna vez se han puesto en una posición, vamos a decir, que crucen sus pies o pongan su mano en una posición que se recargan así y se queden por mucho rato, mucho rato, que cuando se dan cuenta, ay, estoy así, y luego quieran mover la mano, no les duele? O les duelen los pies cuando se quedan en una posición o que se pongan así por mucho tiempo, luego, ay, ¿no les ha pasado eso? Imagínense ustedes la vida cristiana cuando se queda en una sola posición, que cuando empieza a querer moverse, duele, porque ha estado muchos años en la misma posición. En la misma posición en donde no hay crecimiento, en la misma posición en donde no hay desarrollo, porque no se han preguntado quién es primero en mi vida. Y viene el desánimo y nos destruye, nos desbarata, porque esta no es la voluntad de Dios, pero siempre está pasando esto y siempre va a estar pasando.
Una de las cosas más terribles que hoy está sucediendo, y digo más terribles, es de que el diablo está usando un arma bien tremenda. Ay, a veces no nos damos cuenta, ese es el problema. No nos damos cuenta, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar atentos porque el diablo anda como león rugiente. ¿Ustedes han escuchado un león? Una vez me tocó escucharlo en un zoológico. Híjole, yo iba caminando lejos y lo escuché. Da pánico cuando el animal hace el ruido. Cuando empezó a rugir, una cosa exagerada. Yo me espanté porque se oye fuerte, se oye muy feo. Pero pónganse a pensar, el diablo anda como león rugiente para ver a ver quién va a devorar, a quién va a destruir. Él no descansa. Siempre está buscando cristianos que desbaratar, que desanimar, que quitarle las ganas, porque él quiere que, no le conviene que los cristianos estén en la casa de Dios. No le conviene. ¿Y qué es lo que hace? En otros tiempos diríamos, pues, se va a los vicios, en otros tiempos se va a los deseos y todo. Pero ¿qué en estos tiempos? ¿Qué es lo que nos está afectando hoy en estos tiempos? Miren lo que está afectando hoy en estos tiempos. Lo que está afectando hoy en estos tiempos es de que el diablo está haciendo que el pueblo de Dios se mantenga ocupado, que no tenga tiempo. Ocupado desde el momento que se levanta, ya tiene todas las cosas que tiene que hacer. Se levanta, si toma su café, se levanta, se arregla, se prepara porque va a ir a trabajar. Es todo lo correcto. Y miren, no hay nada de incorrecto de lo que estamos haciendo, porque nos mantiene ocupados. Estamos ocupándonos en cosas necesarias que son parte de nuestra vida. Y no hay nada de malo en eso. Simplemente está diciéndonos que nos ocupa tanto, que nos encierra tanto en la ocupación, que nos olvidamos de que tenemos un Dios que está enfrente de nosotros, que quiere que tomemos un poquito de tiempo, decirle: Señor, gracias te doy por este día. Nos quita el enfoque de que hay un Dios todopoderoso que nos ama, para que no le tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos ocupados. Y esto está afectando al cristiano, está afectando a la persona en su familia. Miren lo que está pasando. El diablo está atacando su casa. Dese cuenta, está atacando su casa. Su casa está en peligro. ¿Por qué está en peligro? Porque están ocupados y no ocupan tiempo para darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Y esto está afectando. Al afectar eso en nuestra casa, está afectando también en la iglesia. Está haciéndonos un efecto que es increíble lo que está pasando. ¿Pero por qué? Porque estamos dándole lugar al diablo. El enemigo está destruyendo familias. El enemigo está destruyendo a nuestros hijos. Miren lo que está pasando. Nuestros hijos pasan tanto tiempo en la televisión, que es algo muy común. Están pasando tanto tiempo en los juegos de video. Están pasando tanto tiempo en la computadora. Están pasando tanto tiempo en el teléfono, mandando textos, haciendo esto. La ocupación se está convirtiendo en el enemigo número uno de nuestra vida. Y tenemos que poner atención, porque Dios nos está diciendo: algo está pasando en tu vida, en tu casa, y te está afectando. Yo quiero decir que la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que poner atención y decir: ¿quién es primero en mi vida? ¿Quién es primero en su vida? Y esto tiene que cambiar, porque si no cambia, el desánimo va a venir y el descontentamiento va a venir a nuestro corazón. Y van a empezar esos problemas. Y miren, cuando empieza a pasar esto, empieza a entrar el miedo.
Cuando entra el miedo, nos afecta tanto que perdemos nuestra seguridad. Y ya no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Ya no estamos seguros de lo que está pasando enfrente de nosotros. Y nos asustamos y dejamos de hacer aquello bueno y buscamos las cosas que no son de Dios. Y esto nos está afectando, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Amarlo. ¿Quién es primero en tu vida? ¿El teléfono? Yo me he quedado sorprendido. Yo nunca he dicho que el teléfono es malo. Yo nunca he dicho que la televisión es mala. Nunca he dicho que nuestras ocupaciones son malas. Las necesitamos. Trabajar, la necesitamos. Si no trabajamos, no comemos, ¿verdad? Pero entre todo esto debemos pensar, ¿quién es primero en mi vida? ¿Quién es primero en mi vida? Sabemos que tenemos ocupaciones. ¿Por qué no se las entregamos mejor al Señor? Señor, tengo tanto que tengo que hacer. Pero clamamos primero a nuestro Creador. Primero clamamos a Él y le entregamos todo lo que tenemos que hacer para que las cosas nos empiecen a salir mejor. Porque esa es su voluntad. Y muchas veces nosotros queremos cargar cosas que no debemos. ¿Qué podemos nosotros encontrar? Bueno, les hablé de 3 cosas que nos afectan. 3 cosas que nos afectan. La primera es el desánimo. La segunda, que les mencioné muy por encima, es el descontentamiento. Y la tercera, el miedo. Esto es algo que nos afecta muy fuerte. Rápido, 3 cosas que nos van a ayudar todo el tiempo para que nuestra vida siga creciendo, para que nuestra vida siga caminando, para que nuestra vida tenga futuro. El crecimiento de estas palabras nos dan ánimo. La perseverancia. La perseverancia nos ayuda a seguir caminando, a seguir luchando, no importando cuál sea la situación, no importando cómo nos encontremos, pero vamos a encontrar la perseverancia como algo que va a ser una medicina útil a nuestra vida. La perseverancia, vamos a luchar, vamos a seguir caminando. Me he dado cuenta que estas cosas están afectando a mi vida y yo le voy a decir, esta mañana yo quiero que se vaya pensando con esto muy detalladamente. Dese cuenta cómo el diablo está tratando de mantenernos ocupados para que no lea su Biblia, para que no ore. Piénselo. Dese cuenta, porque el enemigo está usando esta arma y nos está afectando. La segunda cosa, el dominio propio. El dominio propio nos va a ayudar a hacer cambios. Miren, si no tenemos dominio propio, no vamos a hacer nada. Pero si buscamos el dominio propio, quiere decir que me he dado cuenta de lo incorrecto que está pasando en mi vida. Voy a hacer cambios. Voy a arreglar lo que no está funcionando. Créame, y lo voy a decir de esta manera, con mucho respeto, que venir a la iglesia no es suficiente. No hay que dejar de congregarnos, eso siempre, nunca, pero venir a la iglesia no es suficiente. Necesitamos entregar nuestra vida al Señor todos los días. Necesitamos dar nuestra vida, decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero que haya cambios en mi vida, yo quiero que empiece a haber efectos. Y noten ustedes esto, ¿qué es lo que está cambiando Dios en su corazón? La perseverancia, el dominio propio nos trae la paz a nuestro corazón. Qué hermoso.
nos trae la paz a nuestro corazón. ¿Quién es primero en tu vida? ¿Quién es primero en tu vida? Y pónganse a pensar, y yo quiero que esta mañana pensemos un poco sobre esto. ¿Quién es primero en tu vida? Y miren esto, si pensamos, nos vamos a dar cuenta que Dios no es primero en nuestra vida. Esto es lo que está pasando. Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Verdad que si le duele la cabeza o tiene un dolor rápido, sabe, ay, no estoy bien? Si le duele la cabeza, pues, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos y tomamos una pastilla para que nos ayude a quitarnos el dolor, se nos quite aquello que está afectándonos. En realidad no estamos haciendo nada. Decía un doctor naturalista que me había dicho que cuando traes dolor de cabeza, piensa esto, traes un problema y el problema comienza aquí. Me quedé, ok. No, ¿qué cambios vas a hacer? ¿Qué cambios vamos a hacer? Dios no solamente nos está diciendo, pues ven a la iglesia, vamos a gozarnos, vamos a pasar un buen tiempo, que si lo hacemos, ¿no es cierto? Yo pienso, una de las cosas más bonitas que el Señor ha hecho es de que ha juntado la congregación para que usted y yo podamos caminar hacia adelante. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero no es suficiente. Dios quiere más de nosotros. Yo le hice un reto a mi mamá, y no está aquí. Pero yo le hice un reto a mi mamá. Se lo he hecho a mi esposa también, lo hemos buscado. En donde, cuando tenga un tiempo, yo quiero retarle, yo quiero animarle. Un lugar que usted pueda escoger, un tiempo que pueda estar a solas. Tomar un tiempo y solamente estar en silencio, decirle, Señor, aquí estoy. No decir nada. Esto puede suceder en pocos minutos, como me dice mi mamá, no lo encuentro, le digo, mamá, no lo busques así. Porque muchas veces si lo buscamos, no lo encontramos. Solamente esa quietud en donde ofrecemos nuestra vida. Miren, Samuel, que conocen la historia de Samuel, cuando estaba chico, oyó la voz, Samuel. Se levanta Samuel, ahí va corriendo y le pregunta a su maestro, ¿me hablaste? Dije, no, yo no te he hablado. Y Samuel otra vez se va a dormir. Y otra vez, Samuel. Se levanta Samuel y, ¿me hablaste? Yo no te he hablado. Entonces esa segunda vez que vino le dijo, cuando escuches otra vez esa voz, responde, heme aquí. Cuando escuchó Samuel por tercera vez, Samuel contesta, heme aquí. Y yo me pregunto, y con esto quiero cerrar, yo me pregunto, Dios hablaba a este pueblo en aquellos tiempos. ¿No nos habla hoy? Nos sigue hablando hoy. ¿Saben qué tenemos que hacer? Stop. Don't be so busy. Take time. Listen to God. Párale. Alto. No hay que mantenernos tan ocupados. Hay que tomar un tiempo y escuchar a Dios que está hablando todavía. Está hablando y pienso, Dios quiere hablarle a usted individualmente como me habla a mí. Individualmente. Tal vez va a ser lo más pequeño, tal vez lo más grande. Tal vez va a decir, Jorge, mira, está bien lo que estás haciendo, pero quiero más de ti. Quiero que me des tu vida más, quiero que confíes más en mí. Si Dios le habla diciendo,
estas cosas, escuche, porque Dios nos está hablando. ¿Quién es primero en tu vida? ¿Quién es primero en tu vida? Vamos a ponernos de pie y yo quiero que se pregunte esa pregunta. ¿Quién es primero en tu vida? ¿Quién es primero en mi vida? ¿Quién? ¿Quién es primero en mi vida? Así, con nuestros ojos cerrados, pregúntese, ¿quién es primero en mi vida? Dios quiere hablarle. Dios quiere tomar tiempo para hablar a nuestro corazón y quiere hablar a nuestra vida porque Él quiere hacer cambios. Y nosotros estar dispuestos a escuchar y hacer el cambio que Él nos pide. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por el gozo, por tu palabra, por las cosas que tú nos das. Pero más que nada, porque nos das la oportunidad de preguntar a nuestro corazón, a nuestra vida, quién eres, quién es primero en nuestra vida. Señor, ayúdanos. Ayúdanos como pueblo, ayúdanos como hijos, ayúdanos como seguidores que somos de ti, a presentar en nuestra vida quién es primero en mí. Señor, tú eres el único que puede decirnos personalmente quién es primero. Gracias te doy por esta mañana, gracias te doy por tu gracia, gracias te doy por cada uno de los que estamos aquí presentes, porque nos das de tu presencia y nos ayudas para que podamos nosotros seguir y caminar hacia adelante. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Ayúdanos para que podamos caminar una vida mejor para ti. Gracias te doy por este tiempo y por el gozo nuevamente que has puesto en todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén.